maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Sosténme con tu amor. Dame más de ti, Señor. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Edwin José Ortega y es de mucha bendición en esta oportunidad poder compartir el siguiente estudio bíblico, el cual estará en Proverbios capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Lo invito a reflexionar. Para iniciar vamos a hacer una pequeña oración y vamos a leer una pequeña oración. Señor amado, te damos gracias por esta oportunidad de conocerte, conocer tu carácter, conocer tu persona y tu esencia, Señor. Sabemos que somos ignorantes de muchas de tus verdades infinitas, Señor, las cuales están en tu palabra y nos repites continuamente en tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a practicar esa sabiduría que tú nos enseñas en tu palabra. Que tu espíritu noble nos sustente. Bendice la iglesia y bendice a los hermanos, Señor. Amén. Leo la siguiente oración. Tú, Cristo, que fuiste tentado en todas las cosas, como lo somos nosotros, y sin embargo sin pecado, haznos fuertes para vencer el afán de ser sabios y ser llamados sabios por otros tan ignorantes como nosotros. Nos alejamos de nuestra propia sabiduría y también de nuestra necedad, y huimos a ti, que eres la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Amén. Bueno, vamos a estar viendo Proverbios capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Miremos primero un poco el contexto de Proverbios. Ahora, el rey Salomón
es quien escribe Proverbios, el cual Dios le dio una sabiduría muy grande durante su reinado. Él está en una corte real con todo su esplendor y nos muestra las instrucciones que él aprendió cuando fue pequeño por medio de su padre David, el cual es un hombre excepcional, y su madre Betsabé. Ahora, Dios le da esa sabiduría a Salomón para que pueda reinar con justicia, juicio y equidad a su pueblo Israel. Ahora, Salomón no vivió esta sabiduría. Tristemente, él se apartó de esa verdad. Y al final de su vida vemos en Eclesiastés cuando él reflexiona la vanidad que él vivió. Ahora, Jesucristo personifica la verdadera sabiduría de Dios. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Esos tesoros que son inalcanzables. Ahora, Salomón escribe del capítulo 1 al capítulo 24, cerca del 971 al 931. Luego, el capítulo 25 y el 29 lo escribe él mismo, aunque estos fueron coleccionados años después, en el 715 y el 686 a.C. El capítulo 30 fue escrito por Agur y el capítulo 31 por el rey Lemuel, aunque se cree que era Salomón mismo. Luego iniciemos con el verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, la palabra proverbio quiere decir ser como, es decir, nos da la pauta como Dios quiere que los hombres vivan de manera práctica. Salomón, hijo de David. ¿Y quién fue David? Bueno, David fue un hombre excepcional, a pesar de que hizo concesiones con el pecado, a pesar que conocía la verdad, él pecó contra Dios. Pero vemos su corazón, nos muestra su amor, su devoción y su temor hacia Dios. Por lo tanto, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Sus salmos son una maravilla de oraciones y cánticos al Señor. También Salomón fue rey de Israel antes que su reino fuera dividido por su desobediencia, cual fue la idolatría, tras dioses ajenos. Miremos el verso 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para entender sabiduría y doctrina, es decir, esa capacidad de vivir piadosamente mediante la sabiduría y la doctrina de la palabra de Dios. Sabiduría no solamente quiere decir conocimiento, sino esa capacidad de aplicarlo y vivir una vida como Dios quiere que vivamos, para conocer razones prudentes, esas verdades espirituales que nos permiten tener discernimiento. Creo que alguien que tuvo muy presente esta clase de sabiduría fue Daniel. Daniel es un ejemplo, pero Jesucristo vivió perfectamente esa sabiduría y Él es sabiduría. Verso 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí Salomón está instruyendo a su hijo, que iba a ser un futuro rey. Le dice, para recibir el consejo de la prudencia, juicio, justicia y equidad. Le está enseñando la disciplina de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? En hebreo quiere decir esa discreción que tenemos al hacer algo y evitarlo, tener esa capacidad de gobernarse a uno mismo. Luego la palabra justicia, que es la capacidad de amoldarse a la norma de Dios. Dios es justo y nos justifica por medio de su Hijo, Jesucristo. De igual forma, Él ama cuando nosotros hacemos justicia. Y juicio, la aplicación de la verdadera justicia al tratar con los demás. Y vemos la palabra equidad, vivir de una forma agradable y honrada delante de Dios.
Ahora, miremos el contexto espiritual. Si usted y yo somos hijos del Rey más alto, más grande, más sublime, justo, ¿acaso no debemos practicar nosotros la prudencia, justicia, juicio y equidad? Salomón está instruyendo a su hijo, pero Dios es mucho más, infinitamente más grande que Salomón, y por tanto Él nos hace ese llamado. Como Él es nuestro Padre, cuando nosotros hacemos esto, Él se alegra. Pero ¿qué pasa con los necios? Son tristeza de su madre. La tierra clama por la maldad de los malvados. Miremos el verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para dar sagacidad a los simples, es decir, discernimiento. A los simples, ¿qué es una persona simple? Es una persona ignorante que carece de entendimiento, que está en oscuridad, y al menos que la luz de la sabiduría infinita de Jesucristo ilumine su vida, va a seguir siendo una persona simple. A los jóvenes, inteligencia y cordura. A los jóvenes, usted es joven, solo somos niños espirituales. No eres un hombre, dice el pastor Paul Washer, dice, no eres un hombre de Dios hasta que tengas 65 años de haber vivido en servicio y dedicación hacia Dios. Hasta los 65 años podemos ser considerados un hombre de Dios. Mientras tanto, estamos en crecimiento. Ahora, entonces nos da inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la reflexión antes de pecar contra Él y tomar una decisión responsable para evitar sufrir las consecuencias. Cuando nosotros pecamos, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias. Sin embargo, sabemos que nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo. Ahora, el contexto espiritual. Señor, somos tan simples e ignorantes de muchas de tus maravillas, pero tú eres sabiduría. No podemos ver, no podemos escuchar, a menos que tú manifiestes tu verdad, tu persona. Somos niños pequeños que desean estar donde está su Padre y contemplar su gloria infinita con que hizo todo desde antes del principio. Un día un predicador muy reconocido del siglo pasado estaba en su habitación estudiando y escribiéndola en las Escrituras. Sin embargo, llega su hijo de manera silenciosa y se pone al lado de su padre. El predicador, un poco incómodo, le dice a su hijo, ¿qué quieres, hijo? Sin embargo, el hijo le responde, nada, papá, solo quiero estar donde tú estás. Miremos el verso 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio. Una persona sabia entiende la verdad de Dios, que Dios nos ha revelado, y aumentará el saber. Su sabiduría crece y su conocimiento de Dios también, y el entendido adquirirá consejo. Esta persona recibe el consejo y tendrá la capacidad de gobernar y dirigir a otros con la verdad. Miremos Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Miremos Daniel capítulo 2, verso 14 al 18, el cual dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Daniel fue el personaje que influyó
de manera directa en la vida de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y más adelante eso les permitiría estar fortalecidos para no hacer concesiones. Entonces, el contexto espiritual es que al dejar de ser necios e ignorantes, Dios hable nuestros oídos, nuestro corazón para ver su hermosura, comprender la inmensidad de su sabiduría infinita y también reconocer la simpleza de nuestra humanidad. Hay cosas que no podemos entender por nosotros mismos, ni tan siquiera expresarlas, sino Dios quien por su Espíritu nos revela su verdad. Continuemos con el verso 6 y ya casi estamos terminando. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Para entender proverbio y declaración. Proverbios habla de una forma figurada usando ejemplos de personas, cosas, pero la verdad es que cada uno tiene una enseñanza. De igual forma, en todas las escrituras, las verdades están ocultas a muchos, donde es necesario hacer una reflexión e interpretación de acuerdo a la sabiduría que Dios quiere mostrarnos. Y si miramos Daniel de nuevo, capítulo 1, el verso 20, el cual dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es Dios quien da esa sabiduría, así como lo dio sabiduría a Daniel y a sus amigos. Es Dios quien nos da sabiduría. Proverbios es una colección de dichos de sabios, como miramos al inicio. Salomón escribió del capítulo 1 al 24, luego Agur compartió con sus estudiantes el capítulo 30 y el rey Lemuel el capítulo 31. Y sus dichos profundos. Las escrituras son suficientes para dar respuestas y sabiduría a las perplejidades de la vida. En su palabra nosotros vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. Por lo tanto, debemos amar su palabra y meditar en su palabra. Para comprender la sabiduría, lo que Dios quiere declararnos en su palabra, cuando abrimos las escrituras y buscamos lo que Dios nos declara, es como si Dios pusiera su mano sobre nuestros hombros y nos hace saber el precio, la magnitud y las maravillas de su verdad. Él nos habla a través de su palabra. Miremos el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, el temor de Jehová es el centro de Proverbios y Eclesiastés. El temor de Jehová. Miremos qué nos dice Salmo 111, verso 10. El cual dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y así vamos a encontrar otros versículos que nos hablan que la sabiduría es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová. Ahora, ¿cómo nace el temor de Jehová? ¿Acaso nosotros tenemos el temor de Jehová naturalmente? No. Nace de una relación redentora de maravilla reverencial al conocer el carácter de Dios. De una relación redentora. Es Dios quien redime al hombre. Es Dios quien viene a su rescate. Al conocer el carácter de Dios. Debemos conocer el carácter de Dios, su persona, su esencia. Sería terrible que nosotros digamos que conocemos a Dios si no conocemos su carácter. Sería trágico presentarnos delante de Él y que Él le diga: jamás os conocí.
Por lo tanto, es tan importante conocer su carácter, su esencia, para no crear un Dios producto de nuestra imaginación. Ahora, el proceso para el temor de Jehová es enseñanza acerca de Dios, aprendizaje acerca de Dios, acerca de su carácter. Luego de eso sí se da el temor de Dios, donde buscamos imitar su sabiduría, vivir como Él quiere, como Él lo diseñó en el principio. Amamos su santidad, amamos su ira, amamos su justicia, su verdad, y como hijos de Él, y Él es nuestro Padre, ¿verdad? Odiamos todo aquello que nos hace daño. Odiamos el pecado, odiamos aquello que no glorifica a la persona de Dios. Ahora entonces, para casi concluir, ¿qué es el temor de Jehová entonces? Es ese estado de la mente en que las actitudes, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y acciones y objetivos son cambiados por los de Dios. Ese estado de nuestra mente. Nuestra mente no solo incluye, ¿verdad?, nuestro cerebro, también incluye nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro ser, ¿verdad? Es cambiado por los pensamientos, por los objetivos de Dios. Miremos qué nos dice el salmista en Salmo 139, versos 17 y 18, para casi finalizar. El salmista dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, el que carece de entendimiento, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Bueno, eso ha sido. Y para reflexionar, miremos las siguientes preguntas. ¿Es su deseo entender la sabiduría? No solamente adquirir conocimiento, sino conocer su doctrina. Dejarse guiar por el consejo de Jehová para practicar la justicia, el juicio y la equidad y vivir en prudencia. Reconoce que sin la sabiduría y la revelación de Dios es un necio, es un simple ignorante. Es nuestro deseo adquirir sus palabras, sus dichos profundos con todo nuestro corazón. ¿Está el temor de Jehová en mí? Si no, clame como un siervo por Jehová. Debemos clamar a Jehová. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Lo invito a que oremos. Amado y glorioso Salvador, tú eres sabio, tú eres infinito, tú eres eterno, Señor. Gracias porque tú abres nuestros oídos, tú abres nuestros ojos para verte. Sin tu sabiduría seríamos ignorantes, simples, necios, Señor. Y no queremos dejarnos llevar por nuestra propia sabiduría o por la sabiduría de otras personas, sino por tu sabiduría infinita y la verdad que tú nos revelas en tu palabra y le revelas a las personas que nos enseñan, Señor. Te glorificamos, te bendecimos porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. En ti están escondidos los tesoros de la sabiduría infinita del Padre, porque en el principio creaste todo con sabiduría y ejecutas cada segundo de nuestra vida con tu perfecta sabiduría. Y te glorificamos porque conoces nuestro pasado y también conoces nuestro futuro, Señor. Ha vivido nuestros ayeres y ha vivido nuestros mañanas. Bendice a cada hermano que pueda, por tu misericordia, tener ese temor en el corazón hacia ti, en que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, nuestros deseos sean tus deseos, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque no hay nadie
de lo creado que sea tan sabio como tú. Tú eres infinitamente sabio, infinitamente glorioso. Bendice los hermanos y te rogamos, Señor, que en la riqueza de tu gloria, en esas riquezas eternas, nos provea lo necesario para seguir adelante en tu servicio, Señor. Y bendice a los hermanos que pueda ser que estén enfermos. Sabemos que tú eres nuestro sanador y eres más que nuestro sanador, eres la vida misma, Señor. Por lo tanto, confiamos en que haces tu voluntad y que no hay nada que se escape de tus manos. Bendice la iglesia y bendice a los hermanos. Y te alabamos, Señor, porque no hay nadie más grande y más sublime que tú. Todo te lo dejamos en tu mano de amor. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Sosténme